Advertencia: este video contiene material extremadamente fuerte. Si eres sensible o te afecta el contenido violento, te recomendamos no continuar. Lo que estás por escuchar no es una leyenda urbana, ni una historia de terror inventada. Es un caso real, un viaje al lado más oscuro del ser humano. Aquí narramos casos reales, sin importar la época en la que ocurrieron, porque el horror, la maldad y la tragedia humana no tienen fecha de caducidad. En el año 2007, Ucrania fue testigo de una ola de crímenes tan crueles, tan inhumanos, que incluso hoy, casi 2 décadas después, siguen dejando huella en Internet, en la historia y en quienes investigan los límites de la psicopatía. Porque aunque nos cueste aceptarlo, a veces los monstruos no viven en cuentos, viven entre nosotros. Son jóvenes, visten como nosotros, caminan por nuestras calles. Una serie de crímenes convirtieron a la ciudad de Dnipropetrovsk en sinónimo de horror. Lo que comenzó como un juego entre amigos con traumas compartidos terminó en una orgía de violencia sin sentido. En el centro de esta pesadilla, 3 jóvenes, sus nombres: Víctor Sayenko, Igor Suprunyuk y Alexander Hansa, apodados los maníacos de Dnipropetrovsk. Su legado: al menos 21 asesinatos, grabaciones sádicas y una huella permanente en la historia del crimen. Entre esos rodajes, una de sus carteleras sobresale por su brutalidad. Un nombre que muchos han escuchado, pocos han visto y ninguno ha podido olvidar. 3 Guys, One Hammer. 3 chicos y un martillo. Mi nombre es Cisnardi y soy uno más en esta gran plataforma. Estoy empezando a subir contenido relacionado con casos reales, análisis sociales y reflexiones sobre temas complejos como este. Si te interesa este tipo de contenido, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. Muy pronto estaré activo en otras redes sociales para que estemos más conectados. Sin más preámbulos, comencemos. Sayenko, Suprunyuk y Hansa nacieron en 1988 en una Ucrania recién salida del colapso soviético. Crecieron en una sociedad en transición, marcada por la incertidumbre económica, el desempleo y la falta de futuro. Afuera, edificios grises, calles sin vigilancia, una juventud sin rumbo. Adentro, miedo, rabia, aislamiento. Desde pequeños, los 3 compartían algo más que la amistad: fobias profundas y una forma disfuncional de afrontar la ansiedad. Igor y Víctor temían a las alturas. Hansa temía a la sangre, pero no buscaron ayuda. Se ayudaron entre ellos de la peor manera posible, colgándose de balcones, matando animales, posando para fotos con gatos mutilados, riéndose, documentándolo todo. Ya desde adolescentes, sus perfiles mostraban lo que más tarde sería evidente: un desprecio total por el sufrimiento ajeno. También aparecieron signos inquietantes, fotos con simbología neonazi, expresiones de odio hacia minorías, fantasías sobre asesinatos como forma de superioridad. Un caldo de cultivo perfecto para la maldad sin límites. Tras terminar la escuela, siguieron caminos distintos, pero nunca se alejaron. Suprunyuk comenzó a trabajar como taxista sin licencia, pero no recogía pasajeros, los seleccionaba. Sayenko y Hansa lo ayudaban, robaban a los más vulnerables: ancianos, migrantes, mujeres solas. Primero fue por dinero, luego por adrenalina. Robar ya no nos da emoción, dijo Igor. ¿Y si matamos a alguien?
Según algunas fuentes, incluso grababan estos actos para crear una especie de película snuff casera. Otros dicen que competían entre ellos para ver quién era el más despiadado. Una película snuff es una grabación audiovisual en la que se representa un asesinato real y deliberado, cometido frente a la cámara, con la finalidad de satisfacer un mercado morboso o generar impacto, y no como prueba judicial ni accidente fortuito. La meta, ser leyenda en los foros más oscuros de Internet. El método, aleatorio, sorprendente, mortal. Todo comenzó el 25 de junio de 2007. La primera víctima fue Ekaterina Ilchenko, una mujer que simplemente caminaba por su barrio. Fue golpeada en la cabeza con un martillo. Murió en segundos. Horas después, Roman Tatarevich, un anciano que dormía en un banco, sufrió el mismo destino, sin provocación, sin piedad, mencionando otras víctimas que estos monstruos mataron. Son Yelenia Sham, de 27 años, guardia nocturno, salía del trabajo. Al aproximarse al grupo, Supruyuk le golpeó varias veces con el martillo que llevaba escondido bajo su camiseta hasta hacerla caer al suelo. La mujer llevaba una bolsa con ropa de la que Supruyuk extrajo algunas prendas para limpiar el martillo, tras lo cual tiró la bolsa. Yelenia falleció. El rostro quedó desfigurado. Natalia Mamarchuk, una mujer de 45 años, estaba conduciendo su scooter. Al pasar por una zona arbolada, dos jóvenes corrieron hacia ella y la hicieron caer del scooter. La golpearon hasta la muerte con un arma contundente, posiblemente un martillo o una tubería. Cuando dejó de moverse, los jóvenes se subieron al scooter y huyeron. El ataque fue visto a cierta distancia por varias personas del lugar. Lo persiguieron, pero rápidamente perdieron la pista de los atacantes. Andrei Siyuk, de 14 años, el más joven, lo interceptaron cuando pescaba con su amigo Vadim Liakov. Le quitaron la vida sin motivo, sin piedad. Y sin embargo, mientras los medios enfocaron su atención en los rostros fríos de los asesinos, la historia de las víctimas fue silenciada, reducida a una estadística, a un número más en una lista de horror. Así siguió día tras día, parejas caminando por el parque, niños regresando de clases, mujeres embarazadas, hombres con discapacidades. No importaba quién eras, solo importaba que estuvieras en un lugar desolado. Algunas víctimas fueron encontradas con sus rostros completamente destruidos, otras fueron robadas tras ser asesinadas. En todos los casos había una constante: todo fue grabado. Three Guys, One Hammer, el video maldito. El 12 de julio de 2007 filmaron el asesinato de Sergei Yantsenko. Sergei Yantsenko tenía 48 años, vivía en la ciudad de Dnipropetrovsk. Era un hombre tranquilo, trabajador, esposo y padre de familia. Había pasado su vida como obrero, pero en los últimos años enfrentaba una lucha personal. Le habían diagnosticado un cáncer que lo debilitaba día a día. Aún así, encontraba momentos de paz paseándose en su bicicleta por los caminos rurales de su ciudad. Era su forma de escapar, aunque fuera por unas horas de dolor físico y emocional. Fue en una de esas salidas cuando su vida terminó de la manera más injusta y cruel imaginable. El 12 de julio de 2007, Sergei salió por la mañana. Le dijo a su esposa que no tardaría. Nunca volvió. Mientras transitaba una carretera secundaria en su bicicleta, fue interceptado por dos jóvenes, Igor Supruyuk y Víctor Sayenko. Lo eligieron al azar. No había razón. No hubo provocación. Simplemente lo vieron como una nueva presa. Lo golpearon sorpresivamente, tirándolo al suelo. Sergei quedó aturdido, sangrando,
sin entender por qué estaba siendo atacado. No sabía que en ese instante su asesinato ya estaba siendo grabado. El video de su asesinato fue encontrado posteriormente en una tarjeta de memoria, oculto en casa de uno de los asesinos. El contenido es tan gráfico que ha sido retirado de casi todas las plataformas de internet, y por una buena razón. En la grabación se ve a Sergei tirado en el suelo, aún con signos de vida. Gime intenta hablar. Uno de sus ojos está destruido. Tiene fracturas en el rostro. Los atacantes lo golpean con un martillo. Le apuñalan la frente con un destornillador. Ríen, posan, muestran sus caras ante la cámara mientras la víctima agoniza. En ningún momento intentaron ocultar lo que hacían. Era un espectáculo, una forma de demostrar poder, de jugar a ser dioses. Sergei, indefenso, solo pudo sufrir en silencio. Murió lentamente, tras minutos interminables de tortura. El video fue filtrado en 2008. Se compartió como una curiosidad morbosa, pero no era ficción, era real. Quienes lo vieron quedaron marcados para siempre. Las autoridades comenzaron a investigar en secreto. La presión pública crecía, el miedo era generalizado. El error de los asesinos fue la vanidad. Suprunjuk intentó vender uno de los celulares robados. El comprador encendió el equipo y activó una alerta. La policía rastreó la señal. Días después fueron arrestados. Las autoridades invadieron la casa de Hansa, pero no antes de que lograra borrar la información de numerosos teléfonos móviles robados que intentó tirar por el inodoro. En sus casas hallaron teléfonos de las víctimas, cámaras con grabaciones, video de asesinatos y tortura, diarios con descripciones de los crímenes. El juicio comenzó en 2008. Sayenko y Suprunjuk fueron condenados a cadena perpetua. Hansa, por su participación en robos, recibió 9 años de prisión. Durante el juicio, los fiscales usaron los videos como evidencia. Los acusados no mostraron remordimiento. Se reían durante los testimonios. Sayenko incluso dijo: "La muerte es natural. Solo la hicimos más rápida". Hubo quienes vivieron para contarlo. Una mujer mayor fue atacada con un martillo. Sobrevivió con daño cerebral parcial. Solo recuerda los ojos vacíos de su agresor. Vadim Liakov escapó de un ataque en el que su mejor amigo fue asesinado. Corrió durante 3 kilómetros sin detenerse. Fue a la policía a hacer la denuncia. Lo que ocurrió después es tan absurdo como indignante. En lugar de protegerlo, de tomar su testimonio en serio, la policía lo golpeó y culpó la muerte de su mejor amigo. Lo interrogaron como si fuera sospechoso. Lo humillaron. Lo silenciaron. Tal vez pensaron que quería hacerse el héroe. Tal vez no querían aceptar que 2 chicos sin antecedentes podían ser los asesinos. O tal vez la corrupción y la incompetencia fueron más fuertes que el deber. La policía no actuó. Los asesinos siguieron matando. Después de esa denuncia ignorada, ese testigo sobrevivió, pero su confianza en el sistema murió. No solo los asesinos tuvieron sangre en sus manos, también la tuvo el Estado, también la tuvo cada agente que decidió golpear al denunciante en vez de escucharlo. Cuando una sociedad no protege al que quiere hablar, termina enterrando no solo víctimas, sino verdades. El cuerpo de Egor Nekvoloda, otra víctima. Un militar fue golpeado hasta la muerte cuando volvía a casa tras haber estado en un club nocturno. Fue hallado con una evástica dibujada en su frente. No solo buscaban matar, buscaban humillar. Cuando el video se filtró en foros y páginas como LiveLeak, la respuesta fue inmediata. Peticiones para eliminarlo, reportes de traumas psicológicos, noticias en medios internacionales, pero ya era demasiado tarde. Internet lo replicó una y otra vez, lo censuraron, pero sobrevivió en la Deep Web.
El caso abrió preguntas serias. ¿Estamos normalizando el horror? ¿Cómo detectamos a estos jóvenes antes de que sea tarde? ¿Qué papel juega Internet en la glorificación del crimen? Los padres de las víctimas pidieron una sola cosa: que nadie más vea ese video. ¿Dónde están hoy? Sayenko y Suprunyuk siguen presos, aislados del resto de reclusos. Sus comportamientos siguen siendo erráticos. No han mostrado ningún arrepentimiento. Sin embargo, Hamza fue liberado, se casó y tuvo hijos. En 2022 se reportó que fue reclutado por el ejército ucraniano durante la invasión rusa, una decisión que ha generado controversia y dolor en las familias afectadas. Lo más escalofriante no fue solo lo que hicieron, fue lo que dejaron atrás, porque años después alguien los imitó. Los maníacos de la academia. En Rusia, entre 2010 y 2011, dos adolescentes, Airtion Aunofriev y Nikita Litkin, decidieron seguir sus pasos. Inspirados por los videos de los maníacos de Dnipropetrovsk, cometieron su propia serie de asesinatos en la ciudad de Irkutsk. Asesinaron a 6 personas e intentaron matar a otras 9. Utilizaron martillos, cuchillos y barras metálicas. También grabaron sus crímenes. Durante el juicio declararon abiertamente que habían visto el video de Three Guys One Hammer y que querían sentir lo mismo. El 2 de abril de 2013, Aunofriev fue condenado a cadena perpetua. Litkin, menor de edad, al momento de los hechos, recibió 24 años de prisión. 2 vidas más arruinadas, más familias destruidas, y todo por una cadena de odio que nunca debió comenzar. Este caso no solo es un recordatorio del mal, es una advertencia sobre lo que ocurre cuando el dolor no se trata, cuando la empatía desaparece y cuando la violencia se vuelve entretenimiento. No eran monstruos, eran humanos, y eso lo hace mucho más aterrador. 3 jóvenes que pudieron tener una vida normal eligieron convertirse en símbolos del horror moderno. Y lo peor es que no fueron los únicos. ¿Cómo evitamos que esto vuelva a pasar? Me gustaría leerte en los comentarios.